Origen del mundo y de los dioses según la mitología griega. El origen del mundo y la genealogía de los dioses según los antiguos griegos se describe principalmente en la Teogonía de Hesíodo. Hesíodo fue un poeta y cantor griego que vivió aproximadamente en el año 700 a.C. Junto con Homero, marcaron pauta en la propagación oral de diversos episodios de la mitología griega. De ambos autores se sabe muy poco, pero investigaciones recientes indican que Hesíodo pudo haber vivido en algunos años posteriores a Homero. Según los relatos de su misma obra, Hesíodo vivió en la ciudad de Ascra, territorio de Beocia en el centro de Grecia. Durante su infancia y adolescencia ayudaba a su padre en la agricultura y pastoreo, y él mismo cuenta que decidió convertirse en poeta cuando las musas se le aparecieron mientras cuidaba los rebaños de su padre. Al principio de su teogonía, el Aedo se refiere a sí mismo de la siguiente manera: ellas son las que enseñaron a Hesíodo un hermoso canto, mientras apacentaba corderos al pie del sacro Helicón, y las mismas diosas, las musas olímpicas, hijas de Zeus que lleva la égida, me hablaron por primera vez con estas palabras: rústicos pastores, hombres sin dignidad, saben forjar muchas mentiras que parecen verdades, y también saben decir la verdad cuando se les place. Así hablaron las veraces hijas del gran Zeus. Cogieron entonces un hermoso ramo de verde laurel y me lo entregaron como cetro, inspirándome una voz divina para cantar lo futuro y lo pasado. Según la Teogonía de Hesíodo, al principio de todas las cosas solo existía el caos, una especie de masa sin forma en la que predominaba el desorden. Tras el caos surgió la diosa Gea, que sería la madre tierra. También existía Eros, el dios del amor, responsable de la atracción sexual y la fertilidad. Junto con estos elementos, se habla también del Tártaro, tanto como divinidad como un lugar parecido al infierno o inframundo. Estos serían los elementos principales con los que se da comienzo a la existencia. Del caos nacería el dios Erebo y la diosa Nix, que personificaría a la negra noche. Estos dos tienen amoríos de los cuales nacen el éter y el día. Mientras tanto, de Gea nace Urano, el cielo estrellado que protegería de ella y de su descendencia. Urano cubre a Gea y acostado con ella procrean las montañas y el océano, y a la primera generación de titanes, de los cuales serían Océano, Seo, Hiperión, Crío, Japeto y Cronos. También a las titánides, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe y Tetis. Gea y Urano también engendraron a los cíclopes. Estos eran gigantes de un solo ojo, que serían los constructores de murallas y los que obsequiarían el trueno al gran Zeus. Por último, de la unión de Gea y Urano también nacerían los hecatónquiros, terribles criaturas de 100 manos y 50 cabezas. Urano esconde a los cíclopes, a los hecatónquiros y a los titanes en el Tártaro, que vendría siendo como el inframundo o el vientre de Gea, por lo que le causaba a la madre tierra intensos dolores. Gea planificó la forma de liberar a todos sus hijos y fabricó una hoz o guadaña de pedernal. Cronos, el menor de los titanes, estuvo dispuesto a enfrentar a su padre. Toma la guadaña y le corta los genitales a Urano, mientras éste yacía con Gea. Con la castración, Urano se separa de Gea y los hermanos de Cronos son liberados. Cronos arroja los genitales al mar y al impactarse con el agua producen una gran espuma de la que nace Afrodita, diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Cuando Cronos castra a su padre Urano, este lanza una advertencia. Le dice que cuando tenga hijos, uno de ellos le podría hacer lo mismo y quitarle el trono. Se entendía como una profecía o una maldición, donde se sugería que Cronos sufriría la misma situación que él le había causado a su padre. La segunda generación de dioses derivan de la unión entre los dos hermanos titanes, Crono y Rea. Crono toma como esposa a su hermana Rea y
conciben 6 hijos: Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. Cronos vivía en constante miedo por la advertencia que le lanzó Urano. Apenas nacía cada uno de sus hijos, Cronos se los comía, situación que le causaba bastante sufrimiento a Rea. Teniendo en su vientre a Zeus, su último hijo, Rea urde un plan. Apenas nace el niño y antes de que llegara Cronos, Gea, la mamá de Rea, le da su apoyo y se lleva a Zeus a la isla de Creta para esconderlo. Rea agarra una gran piedra y la envuelve en pañales de bebé, de tal manera que cuando llega su marido Cronos, creyendo comerse al bebé, se come el envoltorio con la piedra. Puesto a salvo de ser comido por su padre, Zeus es criado en una cueva en la isla de Creta. Ahí lo cuidan las ninfas y es alimentado con leche de una cabra llamada Amaltea. En otra versión, Amaltea es el nombre de la ninfa que cuidó a Zeus. Lo alimentaba con leche de una cabra y colgaba al bebé en la rama de un árbol para que no fuera encontrado por Cronos, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar. Cuando Zeus lloraba, unos pequeños dioses secundarios llamados curetes bailaban y gritaban haciendo mucho ruido, golpeando sus escudos y sus lanzas para que Cronos no pudiera escuchar los llantos del niño. Cuando Zeus ya tenía cierta edad, quizás en la niñez, mientras jugaba con la cabra que lo amamantó, le quiebra uno de sus cuernos por accidente. Para recompensar esa situación, Zeus confiere una recompensa a la cabra que se traduce en un poder al cuerno. El cuerno tendría la característica de proporcionar lo que deseara a la persona que lo tuviera. De ahí nace la leyenda del cuerno de la abundancia, que regularmente suele representarse con un cuerno lleno de frutas. Se cuenta también que Zeus toma la piel de la cabra y la usa como armadura. Esa especie de armadura de piel sería llamada égida y sería utilizada por el dios en su lucha contra los titanes. Siendo Zeus un adulto, va con Cronos y le da a beber una pócima que le proporcionó Gea. El brebaje hace que Cronos vuelva al estómago, arrojando primero la piedra y luego a todos los hermanos de Zeus que Cronos se había comido. El gran dios libera también a los cíclopes y a los hecatónquiros, a quien Cronos los mantenía encadenados en el Tártaro. Los cíclopes le regalan el trueno y el rayo para que los utilice como armas en la Titanomaquia, una guerra que se desató entre los titanes y los dioses del Olimpo. Los cíclopes y hecatónquiros lucharon a favor de Zeus. La Titanomaquia definiría a quien gobernaría el mundo, ya sea a los titanes o a los dioses. Océano, Ceo, Crio, Hiperión, Iapeto, Tea, Rea, Temis, Nemósine, Febe, Tetis y Cronos eran los 12 titanes hijos de Urano y Gea. Zeus, Poseidón, Hera, Afrodita, Ares, Atenea, Hermes, Apolo, Artemisa, Hefesto, Demeter y Hestia en el bando de los dioses. Los titanes tenían como sede el monte Otris, mientras que la sede de los dioses era el monte Olimpo. De ahí el nombre de dioses olímpicos o dioses del Olimpo. Los fragmentos que refieren a esta lucha en la Teogonía de Hesiodo dicen lo siguiente: entre aquellos y estos trabábanse ásperos combates, sostenidos desde las alturas del Otris por los ilustres titanes, y desde el Olimpo por los dioses dadores de los bienes, a los que había dado a luz Rea la de hermosa cabellera, después de acostarse con Cronos. Poseídos de dolorosa ira los unos contra los otros, batallaron incesantemente por espacio de 10 años enteros. Los titanes en su parte cerraron las filas de las falanges, retumbó horriblemente el inmenso Ponto, recrujió la tierra y gimió estremecido el anchuroso cielo. Tembló el vasto Olimpo desde lo más profundo al chocar impetuosamente los inmortales. La recia sacudida llegó al oscuro Tártaro. De tal manera arrojaban unos y otros los poderosos proyectiles. Las voces de ambos partidos al exhortarse llegaban al cielo estrellado y los combates llegaron a las manos con gran clamoreo. Tampoco Zeus quiso reprimir su furor.
y habiéndose llenado de cólera las entrañas, desplegó todo su poder. Fue siempre hacia adelante, relampagueando desde el cielo y el Olimpo. Los rayos salían frecuentemente de su robusta mano, junto con el trueno y el relámpago. Alzábase de la horrorosa contienda un estrépito horrible, y la fuerza de unos y otros se manifestaban en sus respectivas hazañas. Pero al fin decidióse la pelea. Los dioses vencieron a los titanes, lleváronlos a un lugar debajo del espacioso suelo y los ataron con fuertes cadenas, en aquel sitio que dista de la tierra como esta del cielo, pues tal es el espacio que hay entre la tierra y el sombrío Tártaro. Allí están encerrados los titanes por la voluntad de Zeus que amontona las nubes. Para ellos no hay salida, pues Poseidón los cerró con puertas de bronce. Una vez que los dioses olímpicos vencieron a los titanes, Zeus se tuvo que enfrentar a Tifón. Tifón era producto de la unión de Gea con el Tártaro, un dios relacionado a los huracanes. Era deforme y se describe de aspecto espeluznante, un monstruo con alas y de gran tamaño que podía llegar a las estrellas. En sus dedos tenía cabezas de dragón y su cuerpo se componía de múltiples serpientes que vomitaban lava y fuego. En la lucha entre Zeus y Tifón, el monstruo estaba venciendo al dios. Tifón le corta los tendones a Zeus y los esconde en una caverna, dejando inmóvil al olímpico. Pero Hermes, el dios mensajero, roba los tendones de donde están escondidos y los entrega al dios, haciendo que recupere su movilidad y su fuerza. Zeus, recuperado y fortalecido, persigue a Tifón, le da alcance y vuelve a luchar contra él. Cuando lo logra someter, no encontraba la manera de contenerlo, por lo que arranca de la tierra todo el monte Etna y lo pone encima de Tifón. El monstruo quedó enterrado allí y de vez en cuando quiere salir haciendo retumbar la montaña y escupiendo fuego. En la actualidad, el Etna es un volcán activo ubicado en las costas de Sicilia, en Italia. Nació hace 500.000 de años y su última erupción fue el 12 de noviembre del 2023. Después de todas estas batallas, los dioses olímpicos serían los que gobernarían la tierra. Zeus quedaría como el rey y repartió el mundo con sus hermanos mayores, Poseidón y Hades. Poseidón gobernaría las aguas, Hades el inframundo o el mundo de los muertos, y Zeus gobernaría el cielo y el aire. En la Teogonía de Hesíodo, el autor se refiere a Zeus como padre de los dioses y de los hombres, y cómo Zeus los aventaja a todos en su poder. Él fue quien puso en buen orden las cosas de los inmortales y les distribuyó los honores. Es el que supervisa el universo, el que vigila los juramentos, patrón de la hospitalidad y cuidador de los negocios y de los ganados. Era el que hacía llover, ya que en diversos relatos de la mitología se le nombra Zeus el que amontona las nubes. Se pudiera decir que entre miles de dioses de la mitología griega, Zeus era el más importante. Así pues, los antiguos griegos adquirían su panteón, sus dioses a quien venerar, con su mitología, historias impresionantes para contar y un estilo de vida que marcaría la historia del mundo occidental. La filosofía, la ciencia, el arte, la arquitectura, el teatro, el deporte, la política y la democracia serían algunos de los grandes legados que dejaría esta cultura a la humanidad. En posteriores videos seguiremos hablando de más episodios de la mitología griega, así como de la impresionante historia de la Grecia arcaica y antigua. Te invito a suscribirte a mi canal y explorar junto conmigo lo fascinante de la historia antigua. Hasta pronto.